Hola a todos, soy Komura, quien ha empezado el violín con 55 años de edad y os voy contando las experiencias que he vivido con este intento. Esto es una extensión de la edición anterior. Si no has visto el cuarto vídeo, verlo primero y luego este vídeo, por favor. Hoy hablamos de otra forma distinta de golpear la cuerda. Cuando mencioné el método de golpear en el último vídeo, dije que no era la forma de golpear a la que quisiéramos llegar al final. Observando los vídeos de los mejores violinistas en internet, se nota de inmediato de que existen dos formas distintas de golpear las cuerdas. Uno es golpe de la cuerda desde la cierta distancia, quiero decir, desde la cierta altura. Por ejemplo, a ver si se ve así, de aquí, golpear, y luego volver a la misma altura, golpear, volver al mismo sitio, así, ¿vale? De esto tratamos en el vídeo anterior. Y la otra es dejarlo caer a la cuerda con una distancia mínima. O sea, en vez de empezar desde esta altura, ahora empezamos desde muy cerca de la cuerda, con poquita distancia desde la cuerda, desde aquí, dejarle caer, así, dejarle caer, nada más. Practicando el primero del otro día, o sea, empezar desde esta altura y golpear y volver. Practicando este primer método, podemos practicar golpear las cuerdas y al mismo tiempo se aprende soltarlas de forma bien marcada. Golpear y soltar, soltar. Las notas nacen de dos maneras distintas cuando tocamos escalas de ligadura. Suenan al golpear la cuerda y suenan al soltar la cuerda. Si no soltamos bien la cuerda, la pronunciación de las notas se quedaría algo nublada. Así que soltar bien la cuerda también es tan importante como golpear la cuerda. Sin embargo, si tocamos siempre con esta forma, o sea, golpear desde cierta altura y volver, si tocamos siempre con esta forma, nos faltará la velocidad en mover los dedos cuando tenemos que tocar melodías rápidas. Así que tendríamos que aprender ambas formas de golpear las cuerdas. Por ejemplo, vamos a ver con el ejercicio 19 de número 1 de Schradich. Primero tocamos con el primer método de lo que habíamos hablado en la edición anterior, o sea, golpear la cuerda desde cierta altura y volver a la misma altura. Con esta forma de golpear, también se puede aprender a soltar bien la cuerda, pero si queremos tocar más rápido sería muy difícil. Y ahora vamos a ver el segundo método de practicar. En vez de golpear desde lejos, golpeamos con la distancia mínima. Siempre manteniendo los dedos justo encima de la cuerda y dejarles caer, y luego volver a la misma altura. Vamos a probar con este método. Ya veis que está bastante desafinado y no lo he hecho bien, pero creo que servirá para que veáis la diferencia que hay entre las dos formas distintas de golpear la cuerda. Bien, después de continuar con la práctica básica con el método anterior por un tiempo, medio año por ejemplo,
No importa aunque todavía no nos salga bien. Entonces podríamos empezar el segundo del que estoy hablando hoy al mismo tiempo. Todavía yo también lo estoy practicando y no me sale muy bien. Pero aquí al final de este vídeo dejo un trocito de vídeo como complementario explicando cómo se practica. Así que si estáis interesados, echarle un vistazo. En el cuarto vídeo ya tratamos de los primeros 6 de los 25 ejercicios que hay en Shuradik número 1, por lo que esta vez incluiré el resto desde el 7 hasta el 25. Antes de terminar, permitirme repetir lo que dije la última vez. Este ejercicio nos trae mucha tensión sobre la mano izquierda, así que no lo hagáis durante mucho tiempo seguido. Si os duele la mano, deteneros y descansar. Se supone que todos los que estáis viendo esto sois adultos, así que espero que hagáis estos ejercicios siempre como un adulto, con un sentido común y con un juicio correcto, y con vuestra propia responsabilidad para que no sufráis problema ni de articulaciones ni de músculos. Gracias por acompañarme hasta el final y agradezco por vuestra suscripción a nuestro canal. Y ahora empezará la parte complementaria. Un abrazo para todos.